El gobierno de Guatemala ofrece recompensa de miles de dólares por pandilleros del barrio 18 fugados. Esto pagará por capturar a cada uno. Miren, aquí está el rótulo de que los están buscando. Actualmente las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una férrea pugna con el gobierno de Guatemala por el control de las prisiones. El Ministerio de Gobernación de Guatemala El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, ofreció el lunes una recompensa de casi $20,000 por la captura de cada uno de los 20 pandilleros del barrio 18 que se fugaron de una cárcel, toda vez que aseguró que no renunciará a su cargo. En rueda de prensa, el funcionario indicó que no dejará su cargo y de igual manera precisó que se pagará una recompensa de $19,500 aproximadamente para quien brinde información que ayude a la captura de los pandilleros fugados. Miren, esto en Guatemala. Jiménez indicó que la información brindada será tratada con confidencialidad, por lo que solicitó a la población que se comunique con la policía local para colaborar con las autoridades y lograr la captura de los reos que se escaparon. Los 20 reos miembros de la pandilla Barrio 18 escaparon de la cárcel denominada Fraijanes II, ubicada en el municipio de Fraijanes, unos 20 kilómetros al sureste del centro de la ciudad de Guatemala, según informó el domingo el gobierno. El sistema penitenciario de Guatemala explicó en un comunicado de prensa que los reos no fueron ubicados dentro de la prisión durante una requisa, por lo que determinó que los pandilleros se fugaron de la misma. Según el mismo sistema penitenciario guatemalteco, la fuga no fue en un solo momento, sino durante diversos días y no de manera masiva. Aquí hubo colaboración de los custodios, ¿verdad? Para que no se dieran cuenta de eso. Es raro, ¿verdad? Es raro. Actualmente las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha dice mantienen una férrea pugna con el gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Renovación 1 para aislarlos, lo que provocó motines en los centros penitenciarios. El pasado 23 de septiembre, Estados Unidos designó a la banda criminal transnacional Barrio 18 como una organización terrorista en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana. Este domingo, la Embajada de Estados Unidos catalogó como totalmente inaceptable mediante un mensaje a través de canales oficiales. Bueno, miren. Nos vamos al Twitter de la embajada gringa en Guatemala y dice esto. Esto lo dijo hace 2 días, el 12 de octubre. La fuga de terroristas del barrio 18 de prisión es totalmente inaceptable. El 23 de septiembre Estados Unidos designó a los miembros de este grupo atroz como los terroristas que son y hará rendir cuentas a cualquiera que haya brinde o decida brindar apoyo material a estos prófugos u otros miembros de pandillas. El gobierno de Guatemala debe actuar de manera inmediata y enérgica para recapturar a estos terroristas, quienes representan una amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense. Todos los involucrados en estas fugas deben de ser plenamente responsabilizados. Miren la contundencia del gobierno estadounidense a través de su embajada en Guatemala. Fíjense la contundencia con la que dan este mensaje. Fíjense lo contundentes que son con el gobierno de Bernardo Arévalo. Fíjense, fíjense. Miren, veamos esta noticia. Miren, eh,
¿Qué es lo que nos dice The Guardian? Este medio que tenemos acá. Miren lo que nos dice. Fíjense. Vamos a... Miren lo que nos dice. Veamos. Permítanme. La administración Trump intenta desestimar los cargos del líder de la MS-13 para deportarlo. Miren el trato de la administración Trump con Guatemala y con El Salvador. Fíjense las diferencias. Críticos y el equipo legal del acusado acusan al presidente estadounidense de intentar favorecer al líder salvadoreño. Dice, Donald Trump está intentando desestimar los cargos penales contra un alto líder de la MS-13 para deportarlo a El Salvador, según registros judiciales recientemente revelados, provocando acusaciones de los críticos y del equipo legal del acusado de que el presidente estadounidense están tratando de hacerle un favor a su homólogo salvadoreño, quien llegó a un acuerdo con la pandilla en el 2019. Según registros del Departamento de Justicia, la figura de la MS-13 en cuestión, Vladimir Antonio Arévalo Chávez, tiene conocimiento íntimo de ese pacto secreto, es decir, del pacto de Bukele con las estructuras criminales, que antes involucraba al gobierno de Bukele cediendo dinero y territorio a la pandilla, quien a cambio prometió reducir la violencia de su lado y brindar apoyo electoral a Bukele. Bueno, esto dice The Guardian. Nos vamos a ProPublica, miren. Nos vamos a ProPublica. Esta investigación la hizo ProPublica hace un par de semanas. Aquí hablan del pacto de Bukele y las pandillas y el papel que desempeñó este embajador, ¿verdad? El embajador Johnson, ex agente de la CIA, amigo, por lo menos lo retratan aquí como un amigo, si no íntimo, por lo menos personal de Bukele. Miren, miren lo que nos dice aquí ProPublica. Manes tuvo la inusual, dice, distinción de haber sido la diplomática estadounidense de más rango en El Salvador 2 veces, una antes de Johnson y una después. Bueno, pero por aquí me parece que había otro. Por aquí estaba lo otro, miren. Aquí estaba algo que les quería enseñar. Un amigo estadounidense, dice el diplomático de Trump, acusado de escudar al presidente salvadoreño de las fuerzas del orden. Miren lo que dice aquí. Hizo, en agosto del 2020, Bukele hizo un pedido extraordinario al embajador de Estados Unidos. Las autoridades salvadoreñas habían interceptado una conversación entre un periodista y un contratista de la embajada sobre la corrupción entre funcionarios de alto nivel cercanos al de gobernante. El contratista, un ciudadano estadounidense, no era una fuente cualquiera. Colaboraba con investigadores estadounidenses y salvadoreños que tenían al círculo interno del desgobernante en la mira. Durante el año anterior había ayudado a una fuerza de tareas liderada por el FBI a descubrir una alianza entre el gobierno de Bukele y la pandilla MS-13, que había cometido asesinatos, violaciones y secuestros en Estados Unidos. Había trabajado para recabar evidencias de que funcionarios allegados a Bukele se habían reunido secretamente con cabecillas de la pandilla en las prisiones y habían acordado darles dinero y protección a cambio de una reducción de la violencia. La información representaba una amenaza para el gobierno de Bukele. Bukele quería que el contratista se fuera del país y el embajador Ronald Johnson era un amigo estadounidense poderoso. Johnson era un exoficial de la CIA, designado por Trump, que cumplía su primer puesto diplomático.
había cultivado una relación notable cercana con el de gobernante salvadoreño después de que Bukele le proporcionó las grabaciones a Johnson. El embajador ordenó inmediatamente una investigación que acabó en el despido del contratista. No fue el único favor que Johnson le hizo a Bukele. Según una investigación de ProPublica, basada en informes hasta ahora desconocidos del inspector general del Departamento de Estado y entrevistas con funcionarios estadounidenses y salvadoreños, ProPublica encontró que el despido del contratista fue parte de un patrón de conducta por el cual Johnson ha sido acusado de escudar a Bukele de las fuerzas del orden y justicia estadounidenses salvadoreñas. Johnson hizo poco para conseguir la extradición a Estados Unidos de un jefe de la MS-13, que era un testigo potencial del pacto secreto con la pandilla y un objetivo principal de las fuerzas de tarea lideradas por el FBI, según funcionarios. Ahí ustedes se fijan el doble rasero con el que Estados Unidos maneja estos temas. Con el gobierno de Guatemala ha sido contundente, que esto no puede pasar. Con el gobierno de Bukele son condescendientes. Lo ayudan incluso para ocultar las pruebas de su pacto con estructuras criminales. ¿Verdad? O sea, cayó la llamada y se me quedaron viendo y me dijeron, solo dijeron, quítenle las esposas. Y ya cuando me quitaron las esposas, me dijo, revisa tus cosas, cambiate, me dijo. Y ya me cambié y pues, cuando me dijeron andate, pues, o sea, yo les dije que por qué me iba a ir, o sea. Ahí está relatando, fíjense, cómo él se fue, ¿verdad? El otro en la Santa Lucía, que es parte de Cuscatancingo y Mexicanos, el de Valle Verde y el de la IBU. Solo para tenerlo claro, por lo que decís, los cubos se emplazaban en los territorios, digamos, en principio, a solicitud de los representantes de pandillas a Marroquín. Acuérdate que el que mediaba esa situación, pues prácticamente era yo. O sea, yo era el que platicaba con él, yo era el que, o sea, conmigo, a mí me buscaban. Aquí él está relatando el pacto que tenían con Bukele, ¿verdad? Vamos a adelantarlo hasta donde él habla cómo lo liberaron. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Que les quede claro que el trabajo que se hacía con ellos y todo lo que nosotros hacíamos, el trabajo de cubos, el de estar tranquilo. Cuando ustedes ayudaron a que ganara el buquelismo, las elecciones legislativas de 2021, el buquelismo les había prometido de alguna manera que este tipo de legislaciones iban a ser parte de la actuación de la Asamblea. Sí, en esos aspectos sí, o sea, era como que, hey, no tenemos el poder, no podemos hacer, hey, queremos hacer esto, hey, mire esto. Hey, no se puede porque... Ojalá que el Faro no nos vaya a poner derechos de autor. Allá se oponen, ya saben quiénes, no dejan. Entonces, o sea... Veamos. Ganó las elecciones. Hubo 3 mandar pacto en noviembre de 2000, sino a 8 de marzo. También ellos se Estoy buscando la parte donde él cuenta cómo lo liberaron. Entonces, o sea, solo que también, o sea, ya había otro tipo de presión, sus problemas. ¿Por qué? Porque yo pienso de que tal vez Marroquín había agarrado mucho a los demás, pues. El pacto con las pandillas torturando a la gente. Terminado y allá adentro, pues para... Se pueden... Estoy buscando la Fueron parte las 3 de la donde mañana que me sacaron. Fíjense, Nosotros ya este otro narra cómo lo sacaron, mire. también, pues. Si vos te fijaste, las primeras... En el caso de Guatemala se fugaron. No sabemos si con ayuda de funcionarios. En este caso ellos están relatando que los funcionarios lo sacaron. Sino que ya se las semanas... Para eso, para
para lo que hemos luchado, pues. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que el gobierno se les tiró a ustedes encima también? 2 semanas. En 2 semanas el régimen se comenzó a ya comenzamos a salir afectados todos. Ya las cosas ya no eran solo nosotros, ya no era solo la Mara, sino que ya se le habían tirado al sur. Y ya la última llamada fue, loco, si ustedes se pueden mover de donde están, muévanse, que ahorita se va a poner feo con todos, va a generar loco. Ey, pero nosotros no hemos hecho nada. Sí, pero muévanse. Ya, Marroquín, directamente Marroquín. Aquí está diciendo él que Carlos Marroquín tenía línea directa con ellos y él era quien le daba el pitazo para decirle, váyanse, van detrás de ustedes ahora. Si vos te fijaste, las primeras 2 semanas del régimen de sección, a quien se le tiraron fue a la MS. Aunque vino Marroquín y a muchos de nosotros nos aconsejó sacarnos, a muchos de nosotros nos sacó también, pues, ya me entendés. ¿Cómo saliste del país? Me habló Marroquín, me dijo, ¿te querés salir? Sí, me voy a salir. Entonces, si querés, yo te voy a ayudar, me dijo. Por lo menos a sacarte hasta que te pasemos a Guatemala. Ya, y yo le dije, si ustedes pueden, ¿por qué? Porque ya la mayoría de gente de nosotros ya estaba saliendo por otros lados para Guatemala. Primero me fue a agarrar Marroquín en un carro nacional, ya me entendés. Está diciendo que con recursos públicos lo sacaron, con un carro nacional. Me fueron a motelar a un motel allá en Sonsonate. A mí solito, ya te imaginas, con una gran guerra psicológica. Pasé desde las 12 del mediodía hasta como a las 3 de la mañana que me sacaron. Que yo venía así contaba la palabra asustado. Bien asustado porque yo pude pensar de que también me podía entregar Marroquín. O sea, me vas a entregar, va, brother. No, hombre, calmate, te entrego a vos, me entrego yo solo, me dijo. ¿Quiénes iban en ese carro cuando te fueron a dejar al motel? Fíjate que era un brother pelón que usaba gorra, fíjate. Ese brother no lo había visto hasta ese día, pero iba Marroquín. ¿Ya me entendés? Este brother pelón que usaba gorra, si yo no mal recuerdo, César Fuentes nos comentó que como que era un militar, ¿verdad? Como que era un oficial del ejército quien ayudó con esto. Si ustedes se recuerdan, déjenme en los comentarios, pero creo que él mencionó sobre este tema, César Fuentes. A mí no me pasaron por migración, me pasaron por un punto ciego. Te llevaron Ya. en el carro. Ellos me pasaron el río, ¿ya me entendés? Un río que está ahí me lo pasaron. Y ahí me dijeron, vaya, mi brother, aquí ya tenés el contacto vos de Guatemala, porque en realidad yo tenía un contactito ahí, ¿verdad? Y ya nosotros nos desligamos, loco, ahí. Ya es más, ellos cruzaron a Guatemala, pues. O sea, Ya ellos hasta que llegaron hay- al primer pueblo Sí, y el carro pasó sobre el río. sí. Ellos pasaron ahí, loco. O sea, era un punto ciego, pues, loco, eso. Dice Rosa Escoropada, pausalo Mario para no tener problemas, ¿sí? Ojalá que que no nos ponga derechos de autor el Faro. Escuchen cómo este pandillero está relatando cómo Carlos Marroquín lo ayudó a escapar. Acabamos de leerlo con descendientes, que la administración estadounidense fue o es con el de gobernante salvadoreño a la hora de hablar del pacto que el musulmán estableció con las estructuras criminales. Sin embargo, es contundente con el gobierno de Guatemala. Aquí hay cuestiones, ¿verdad? Primero, ideológicamente, los gringos están más cercanos a Bukele, o Bukele más cercano a ellos, más cercanos que Arévalo, por supuesto. Geopolíticamente se sienten, no sé si más cercanos, o por lo menos consideran que el de gobernante musulmán, que de gobierna El Salvador, Bukele, hay unas imágenes que lo prueban, que es musulmán, siempre he dicho que sirve como una base para desestabilizar gobiernos de la región, sobre todo el venezolano, pero cada vez estoy más convencido que también los gobiernos centroamericanos. Cada vez estoy más convencido que también los gobiernos centroamericanos. Ahora, Bukele no es contundente con los gobiernos centroamericanos porque nosotros tenemos una gran dependencia de carácter comercial con los países hermanos, con Guatemala, con Nicaragua y Honduras. Comercialmente dependemos de ellos. La migración,
la mayoría de países, poquito más del 75% del turismo que llega a El Salvador es de Estados Unidos, Guatemala y Honduras. Peleate con los chapines y los hondureños, te quedas sin turismo, te fundís. Peleate con ellos, te dice, va, no te vamos a mandar frutas y verduras, lácteos, arroz, frijoles. Ah, peliscamos mierda en El Salvador. Eso lo entendí yo. ¿Cuál fue tu última conversación con Carlos Marroquín? Que se iba a Dice José Rodríguez, el coronel que le dicen la vaca choca, dice. Yo solo recuerdo que sin cuerpo no es delito, dice Rosa Escoropado. Pongamos Lyson gratis, dice Rosa. Aquí han de estar, dice Georgina. Ah, no lo dudes, pongan like. arreglar esto y que si lo arreglábamos, que siguiéramos en la misma pista, que siguiera con la gente que yo tenía en coordinación con lo que tenía y con la gente que yo tenía ahí a cargo de todo. Escuchen cómo está relatando. ¿Ya habían ustedes oído estos audios? Yo creo que sí, porque ustedes están en la jugada, pero es necesario recordarlo. ¿Ya me entendés? La versión de Littleman acerca de que Marroquín lo llevó a Guatemala no es la primera que habla del apoyo del funcionario para que un pandillero escapara de El Salvador. En los audios de Marroquín que este medio publicó, el funcionario admitió que antes de que se decretara el régimen de excepción, él había sacado a Guatemala a Kruk, a quien se refiere como Viejo, uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha 13, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Little se libró de ser arrestado bajo el régimen de excepción. En cambio, Charlie fue capturado por la policía en abril de 2022. Aquí viene la confesión del Charlie de cómo salió de El Salvador. Día después de iniciado el régimen. Pues ese día recuerdo, pues agarré el vehículo y me dirigía para este lado de la Gran Vía, cuando fui interceptado en Multiplaza, en las afueras de Multiplaza. Allí me interceptaron, ahí me cruzaron las patrullas y pues me agarraron, me levantaron la camisa y me llevaron para la delegación de Antiguo Cuscatlán. Bueno, ¿ya qué? Dije yo. Me llevaron a la delegación y pues allí estuve, me llevaron a fichar, todavía me llevaron a la delegación de Santa Tecla. Uche. Me regresaron a todo esto, te digo, de que esa es una subdelegación la que está en Antiguo Cuscatlán. Entonces allí no es Bartolina, o sea, vos estás ahí y pues, o sea... Dice Georgina López, por ese video los iban a arrestar a los del Faro, correcto, así es que este fue un bombazo. Ya anteriormente ya me habían tomado la foto, estaban redactando. Yo solo escuché cuando le dijo el encargado de ahí, ¿ya subiste la noticia? No, le dijo, todavía no, ya casi la subo, que no sé qué. Cancelala, le dijo. Cancelala, le dijo, ahorita no, le dijo. Bueno, imagínense. Y ya se quedaron ellos, ¿y por qué? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya solo le dijo, ni modo, le dijo, son palabras mayores, dijo. Son palabras mayores, ajá, o sea, ahí no... Yo siempre me he preguntado qué pensarán los policías en este tipo de situaciones, ¿verdad? Sabiendo que el policía estaba haciendo un trabajo de inteligencia, un trabajo de seguimiento, lo capturaron, lo estaban fichando, lo iban a meter para adentro, saben que son gente que han cometido delitos. No sé. Honestamente quisiera saber qué sienten los policías. No podemos hacer nada, le dijo. Y pues de repente pues cayó la llamada, viejo. O sea, cayó la llamada y se me quedaron viendo y me dijeron, solo dijeron, quítenle las esposas. Y ya cuando me quitaron las esposas, me dijo, revisa tus cosas, cambiate, me dijo. Y ya me cambié y pues cuando me dijeron andate, pues... Dice Javier Cruz, necesitamos otro bombazo del Faro, correcto. Claudia Sosa, sí había visto el video del Faro. Magníficos periodistas, les costó el exilio. Correcto, Claudia Sosa. Yo les dije que por qué me iba a ir, o sea, porque acuérdate que si yo intentaba
algo de fuga, pues, o sea, me podían hasta matar. Pues yo dije, no, no me voy a ir, dije, yo aquí me voy a quedar, dije, no me quiero morir, dije. Y me dijo, no, me dijo, puedes irte, me dijo. Carlos Cartagena, Charlie de la IBU, fue capturado en abril de 2022, durante el primer mes del régimen de excepción. Todos estos documentos que nosotros estamos viendo acá y que el Faro los presenta son documentos de millones que unos ciberactivistas que se hacen llamar Guacamaya Leaks recuperaron de diferentes cuerpos de seguridad de países de América Latina, pero fueron millones. Los únicos que se pronunciaron en su momento fue el presidente de México, que dijo, estamos investigando el asunto, y ya no le dieron bola. Y por ahí creo que el de Colombia. ¿Cuál fue la diferencia de esos correos que recuperaron del gobierno mexicano y de otros países con los de El Salvador? Es que, por lo menos yo leí algunos artículos referidos a eso, es que los periodistas no pudieron trabajar con muchos de esos correos porque iban cifrados. Entonces, la única forma para poder saber qué contenían esos documentos era tener las claves para poder descifrarlos. A diferencia de los correos de El Salvador, de la Fuerza Armada de El Salvador, de la policía, que no estaban cifrados, sino que eran correspondencias que mandaban las agregadurías militares de los países. La de Brasil mandaba sus cuestiones referidas a cómo veían ellos la situación de Brasil. El de Nicaragua, cómo veían la situación de Nicaragua. Incluso le llaman el dictador Ortega o la dictadura de Nicaragua, cuando ellos mandaban los correos a El Salvador. Los de Brasil, incluso en su momento con esto que hubo, ¿se acuerdan ustedes con los temas de la langosta? Los de Brasil incluso hacían un informe, las agregadurías, sobre cómo Brasil había tratado el tema de la plaga de langostas y cuáles eran, no sé si decían las recomendaciones, pero por lo menos decían cómo Brasil estaba tocando el asunto, cosa que no hicieron en El Salvador, hicieron lo opuesto. Entonces, estos correos o todas estas cuestiones pertenecen a esa recuperación de mails que hizo Guacamaya Leaks. Pese a tener orden de captura muy reciente, emitida el 27 de marzo, pese a estar tatuado con las marcas de su pandilla y a ser uno de los más reconocidos líderes del barrio 18 revolucionarios, fue liberado tras una misteriosa llamada. Su captura duró menos de 3 horas. Ese mismo mes fueron capturados más de 8,000 salvadoreños, muchos de ellos sin ningún historial delictivo, sin orden de captura, sin tatuajes. Campesinos, maestros, obreros, estudiantes. Algunos de ellos siguen en prisión 3 años después sin que hayan sido vencidos en juicio. Cientos murieron encarcelados sin condena alguna. ¿Quién hizo la llamada? La llamada exactamente, sí, no sé quién la hizo, pero pues yo pienso de que, o sea, todos sabemos pues que aquí y allá nada se mueve sin que pues sí, pues, bueno, la misma persona lo ha dicho, pues que sabe hasta cuando un baño está sucio, pues. Sí, porque no creo que le van a hacer caso a Marroquín en esos aspectos, hablemos claro, pues. O sea, yo sé que Marroquín es el más embadurnado en todo esto y el que anduvo en medio de todo esto, pero no tiene tampoco como, te digo, como el poder de poder decir, hey, suéltenlo ya va. Cuando hablé con él, solo me dijo, hey, mientras vos estés limpio, mientras vos no tengas problemas,
mientras vos estés trabajando, mientras vos de tu trabajo a tu casa, pues ahí vas a estar tranquilo. Vos nunca confiaste a ciegas en Carlos Marroquín, ¿no? Mira, por una parte, pues teníamos un poco de acercamiento y tratábamos de llevar esa confianza, ¿va? Porque pues habían cosas que se habían prometido, que se habían cumplido, pues, y habían otras cosas que no, y habían cosas que parecían y cosas que no, pero en esos aspectos, pues yo creo de que el panorama se puso demasiado oscuro, o sea, y era evidente, pues, era evidente que iban a venir por mí. ¿Cuál fue el propósito que tuvieron ustedes para contactarse con el Faro? ¿Por qué ustedes nos llamaron? ¿Por qué está sentado ahorita dándonos esta entrevista? Te voy a decir por qué. Mira, nosotros queríamos hablar esto desde hace tiempo por la simple y sencilla razón de que el gobierno hace plantear una cosa, mira. Se hacen de pegar de golpes de pecho y decir, somos antipandillas, no queremos a estas lacras, no queremos a esta basura, no queremos a esto. Pero se les olvidó a ellos de que pactaron con nosotros y ustedes fueron los primeros en sacar esto. Bueno, ahí está las declaraciones de estos pandilleros con respecto al pacto que Bukele estableció con estructuras criminales, con respecto al pacto que el musulmán estableció con ellos. Han sido contundentes, ¿verdad? Dando nombres, dando lugares, dando ubicaciones. eh, eh, Así que bueno, saquen ustedes sus conclusiones. ¿Por qué el gobierno estadounidense es tan condescendiente con el musulmán que gobierna ahora mismo El Salvador con respecto a el pacto que el gobierno estableció con las estructuras criminales y que incluso les construyó el Hotel 5 Estrellas llamado Secot? ¿Por qué son tan condescendientes con ellos? Pero con el gobierno de Guatemala son contundentes en exigirles una respuesta inmediata sobre los pandilleros que se fugaron de las cárceles. Ojo, no estoy justificando lo que ha sucedido en Guatemala, porque ahí también, según yo veía las noticias, ahí hay mano peluda. Si los pandilleros en Guatemala que se fugaron, según lo que estábamos viendo ahí en la prensa gráfica, lo hicieron en varios días, y todos los días en las cárceles se lleva el conteo de reos, significa que ahí alguien no hizo su trabajo. Alguien ahí no hizo lo que tenía que hacer. Ahí hay mano peluda. Así que saquen ustedes sus conclusiones con respecto a eso.